déjame llevarte a un momento muy específico. Estás en los 90, vas a la tienda de videojuegos, tomas el control y de pronto el personaje ya no se mueve solo a la izquierda o a la derecha como lo hacía antes. Ahora puede ir al fondo, hacia la cámara, puede rodear objetos, puede explorar. Y en ese instante, aunque tal vez no lo sabías, el gaming cambió para siempre. Yo soy Páez de Capital VG, sean bienvenidos. Durante más de una década, los videojuegos vivieron en dos dimensiones. Desde Super Mario Bros. Hasta Sonic the Hedgehog, el diseño era lateral, todo se movía en un plano horizontal. Y no era una limitación creativa, era el lenguaje del medio. Los desarrolladores se volvieron maestros del engaño visual. Fondos falsos con poco o nulo movimiento. Pseudo 3D que intentaba dar volumen a las formas y personajes en pantalla. Pero había una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasaría si el jugador pudiera moverse con libertad real? El 3D no nació de golpe. Tuvimos experimentos como Star Fox o Virtua Fighter que mostraban polígonos. Se veían raros, con muchos ángulos y un tanto incómodos a la vista, pero eran una promesa. El problema era que el 3D no solo exigía nueva tecnología, exigía una nueva forma de diseñar videojuegos, porque ya no se trataba de saltar obstáculos en línea recta. Ahora había profundidad en los escenarios donde se desarrollaban los juegos, había que comprender el uso de la cámara, y el espacio dejaba de ser una línea horizontal que se extendía hasta el final de las pantallas, y nadie sabía exactamente cómo hacer que eso funcionara bien. Entonces llegó 1996, por un lado Super Mario 64, por el otro Tomb Raider, y poco después Resident Evil. No eran solo juegos en 3D, eran juegos que entendían el 3D. Super Mario no solo añadió profundidad, inventó el control analógico como lo conocemos. Tomb Raider convirtió la exploración en algo cinematográfico. Resident Evil entendió que el espacio tridimensional podía generar tensión psicológica. El 3D dejó de ser un truco visual y se volvió un lenguaje. Aquí viene lo importante. La revolución 3D no fue solo sobre gráficos más realistas, fue sobre cómo pensamos el diseño. Antes, el jugador veía casi todo lo que necesitaba. En el 3D, la cámara se volvió un personaje más. El control tuvo que reinventarse al igual que el ritmo y la narrativa. Incluso los géneros se transformaron. El RPG nunca volvió a ser igual después de Final Fantasy VII. El shooter cambió radicalmente tras GoldenEye 007. Y lo más interesante es que muchos estudios no sobrevivieron al salto, porque hacer buenos juegos en 2D no garantizaba entender el 3D. Fue una limpia silenciosa en la industria. El 3D trajo libertad, exploración, cinemáticas, mundos abiertos, pero también se perdió algo importante: la precisión perfecta del pixel, la lectura inmediata del escenario y la simplicidad elegante. Muchos juegos de la primera era 3D envejecieron mal. Cámaras torpes, controles rígidos, polígonos temblorosos, errores de diseño, atravesamiento de objetos, aparición repentina de elementos y un sinfín de errores más. El 3D fue revolucionario, pero también fue incómodo. Hoy, el 3D es el estándar. Incluso cuando jugamos algo en 2D, muchas veces corre en un motor tridimensional. La revolución no fue una moda, fue un punto sin retorno. Después de los 90, el gaming dejó de diseñarse como un tablero y comenzó a diseñarse como un espacio. Eso cambió todo, desde cómo exploramos a cómo narramos, y cómo competimos o cómo sentimos los propios juegos. La revolución 3D no fue solo un salto técnico, fue el momento en el que los videojuegos dejaron de parecer juguetes electrónicos y empezaron a sentirse como mundos completos. Tal vez lo más importante es que nosotros crecimos junto con esa transición. Aprendimos a mover la cámara en los videojuegos, aprendimos a habitar espacios digitales y sin darnos cuenta, aprendimos a pensar en 3 dimensiones donde solo había 2.
Yo soy Páez de Capital VG. Recuerda, dejar de jugar es dejar de crecer.